Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Hermanos, estamos aquí reunidos un viernes más para aprender de la palabra del Señor, que el Señor nos habla todos los días cuando leemos la palabra, pero el día de hoy nos trae algo en especial, algo en específico, y vamos a empezar en el libro, vamos a entrar de lleno de una vez a lo que venimos, a alimentarnos de la palabra del Señor. Vamos a empezar en Lucas, en el capítulo 20 y versículo 27. Lucas 20, vamos a empezar el 27. Lo vamos a leer todo, porque está corto, no está muy largo, y lo vamos a ir escudriñando así como nos va poniendo el Espíritu. Amén. Lucas, Amén. me confirma que no tenga. Lucas 20, 27. Amén. Amén. Sí, amén. Aleluya. Y leemos la bendita palabra en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, y con la ayuda y el respaldo del Espíritu Santo. Y Amén. dice así: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se casase con ella y levantase descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondió Jesús y les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole, algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Amén. Aleluya, Amén. Gloria a bendito sea el Dios. Señor. Ahora sí, Padre Santo. podemos tomar asiento, hermanos. Aleluya. Sí, Amén. amén, Señor. amén. Hay dos versículos en específicos en los cuales me enfoqué un poco más, pero igual de la misma forma vamos a ir escudriñando la palabra, así como empezamos. En aquel tiempo los saduceos, ellos no creían en la resurrección, entonces por lo tanto no creían que nuestro Señor Jesucristo iba a resucitar. Cuando hablan abajo de la zarza, eso está en Abraham. No vamos a ir lo encuentran en Éxodo, para los que lo quieran anotar. Está en Éxodo 3, 1 de 4 a 17, cuando dice que en cuanto a la resurrección, Abraham le llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Jacob. Está en Éxodo, pero eso no lo vamos a ver hoy. Amén. Pero lo que me quiero enfocar es cuando el Señor le responde: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Vamos a empezar desde ahí, desde el versículo 34. Dice: entonces respondiendo Jesús y les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Cuando habla de los hijos de este siglo, está hablando del mundo. Ujú. Está hablando de Sí. todos
en general, como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, cuando vino ¿cómo se dice? El juicio sobre ellos. La palabra dice que se estaban casando y se daban en casamiento. Está hablando del mundo en general. En el tiempo de Noé también menciona algo similar, que las personas se casaban y se daban en casamiento, y así va a ser cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. Amén, Sí, así Señor. es. Hermano, va a ser un día normal, un día común. Nadie se va a dar cuenta de que pasó, ni Que nos hayamos sí, ido. Amén. exactamente, hasta que ya de repente se desapareció el que fue digno, dice la palabra. Sí, amén. Dice el versículo número 35, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. Cuando dice aquel siglo se refiere a la vida nueva, se refiere al vivir con nuestro Señor, al reino de los cielos, al Amén. reino de Jesucristo en el Aleluya. cielo, cuando nos tome a nosotros. Pero quiero que se fije en algo específicamente que dice, más que los que fueren tenidos dignos de alcanzar aquel siglo. Esto nos está diciendo que no todos nos vamos a ir. De la forma en la que el Señor me hacía entenderlo, o me permitía entenderlo más bien, era que aún los elegidos, y la misma palabra lo dice, aún habrá muchos llamados, pero pocos serán los elegidos. Entre nosotros mismos ya cristianos tenemos que cuidarnos de que seamos dignos de alcanzar. En inglés Señor. dice, permítame buscarlo brevemente, 35, dice, but they which shall be accounted worthy. Cuando lo leía en español, en inglés, perdón, yo lo estaba escudriñando en inglés, y esa palabra worthy, no se me viene ahorita la traducción correcta, pero en español pues nos dice que ser dignos. Pero cuando lo leía era, no sé si en algunos videos han visto cómo resaltan unas palabras, estás viendo un video con palabras y de repente se te vienen así unas como que se alzan hacia afuera y se ven más grandes y rojas y grandes. Así no lo vi así obviamente, simplemente que así lo tomé, como que me decía, mira, worthy, que ser digno de alcanzar, que nuestro Señor Jesucristo nos lleve con Él. ¿Y cómo vamos a ser dignos de alcanzar? How are we going to be worthy? How are we worthy? Dice en Gálatas 2:20, si nos vamos rapidísimo. Gálatas 2:20. Yes, ma'am. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Sí, Nuestro aleluya. Señor Jesucristo nos ama tanto, tanto que sufrió y padeció en la cruz, y nunca, jamás en la vida Dios me permita que yo me canse de decir cuánto el Señor nos ama y que cuántas Amén. veces Aleluya. y decirle al mundo que Él se entregó su vida y sufrió y padeció. Lo escupieron, le dieron cachetadas, le dieron latigazos, y se me hace un nudo en la garganta solamente de imaginarme todo lo que padeció, pensando en nosotros, pensando en que a todas estas personas que Él ha llamado, Él quiere que seamos worthy, Él quiere que seamos dignos, Amén. dignos de entrar en su reino. Ayúdanos, ¿Y Señor. cómo vamos Sí, a Padre ser Santo. dignos? Pues tenemos que abrir nuestro corazón. El otro día, no sé si fue lo vimos en una prédica que el pastor, o fue este miércoles, creo que fue este miércoles. Espero que ya cuando ustedes vean este video en YouTube, ya haya escuchado la enseñanza, y si no, le pido que por favor vaya y escuche la enseñanza. Ahí el pastor menciona que tenemos que estar abiertos al Espíritu Santo, para que el Sí, Espíritu amén. Santo nos vaya transformando. Yo cuando estaba estudiando la palabra, el Señor me ponía en el sentir, en el pensamiento, cómo Él es un Dios de hombre, un Dios de orden. Todos sabemos que Él es un Dios de orden. Amén. Hizo desde el principio de la creación, lo hizo todo en orden. Todo Aleluya. en orden. Primero hizo la luz, después hizo la expansión,
de las aguas, luego hizo la tierra seca, las lumbreras, y si le explico todo esto es porque también en la transformación de uno mismo tiene que haber un orden. Sí, amén. Porque no Gloria al podemos Señor. aceptar a nuestro Señor Jesucristo, o incluso ni siquiera aceptarlo y decir que ya somos dignos de irnos al cielo. Santo. No podemos Sí, decir Señor, eso. gracias, Padre. Es incoherente, no va conforme a lo que la palabra nos enseña, no va conforme al orden que el Señor lleva. El Señor nos dice, primero arrepiéntete, ven a mi altar, arrepiéntete que yo te voy a perdonar. Amén. No nos dice que no nos va a castigar, nos dice que nos va a perdonar. Sí, Depende Señor. de cómo haya sido nuestra vida anterior, va a haber un castigo. Sí. Pero lo importante es que el Señor tan misericordioso nos va a perdonar. Amén. Aleluya, sí, Señor. Va a decir, Misericordioso si Él es el ve Señor. que tú estás arrepentido y arrodillado y le dices, Señor, perdóname, I'm sorry, forgive me for my sins, perdóname por mis pecados. Él lo va a hacer, te va a perdonar y te va a decir, bienvenido, hijo mío, te he estado esperando. Amén. Ahora sí, Aleluya. Gloria una al ovejita Señor. que se me había ido de estas Bendito cientas que sea el tengo, Señor. y Él se va a regocijar y en el cielo va a haber fiesta, por creo que sí lo Sí. dicen en algún Los lugar, ángeles no hacen fiesta. recuerdo exactamente, Amén. pero ese es el primer paso. El aceptar a nuestro Señor Jesucristo es el primer paso para ser worthy, para ser dignos de que seamos llevados ante su presencia. Sí, Después de amén. haberlo aceptado, tenemos que empezar a entender cómo debemos de tener un corazón humilde, un corazón abierto al Espíritu Santo, para que entonces el Espíritu Santo empiece a obrar en nosotros. Es una cuestión de decisión. Amén. Si uno no decide entregarse al Señor por completo, no va a suceder ningún cambio. See, if you don't decide that you have to give yourself to the Lord, that you have to give your heart to the Lord, He's not gonna change you. Porque no lo estás dejando, because you're not letting Him. Tienes que decir, ok, Señor, aquí estoy, me rindo a tus pies, me rindo ante ti, ante tu presencia, ante tu majestad, porque tú eres el único que va a hacer cambiar, me va a ayudar a cambiar. Amén. Hay un versículo que ahorita vamos a escudriñar que nos dice unos que otros pecados que no es que, ¿cómo les diré? No es fácil. Para uno solo, para la carne, no es fácil cambiar. No lo es. Por eso es que tanta gente no cambia. Amén. Por eso que tantas religiones se van y dicen, y la católica y no sé, los testigos de Jehová, en cualquier religión no cambia. La gente siempre tienen un algo que no va de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Amén. Y es porque no tienen el Espíritu Santo. Así Y es. solamente se Dios. recibe el Espíritu Santo entregándose a nuestro Señor. Amén. Sí, Señor. Y así hay un orden, pero Gloria a antes de Dios. continuar, porque no quiero alargarme mucho, pero vamos a ir a... Déjenme ver en mis notas. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 5. Dice, los que son considerados dignos. How? ¿Quiénes son? 2 de Tesalonicenses. Vamos a regresar a Lucas. Sí, vamos a regresar a Lucas para que no lo, gracias, hermanos, para que no lo pierda. Amén. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Amén. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifestase el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Aleluya. los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor de gloria y su poder. Bendito. Santo es el Me Señor. equivoqué cuando dije que eran para ver los que eran dignos, son para los que no son dignos.
Amén. Para los que no fueron dignos, para los que no se Amén. quisieron limpiar, para los que Ujú. siguieron en su mismo pensamiento. En la entrada Sí. vimos un precioso versículo en Isaías 55. Decía, porque tus pensamientos no son mis pensamientos. Ujú. Aleluya. Y es que cuando estamos ya en el cristianismo, pensamos que porque ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, entonces ya estamos bien. Hay muchos predicadores que dicen, una vez salvos, siempre salvos. Mentira. Incluso una vez escuché a alguien, no sé quién era, no sé si era pastor, no sé, en la radio, escuché a este predicador que decía que entre más pecado tuvieras, el Señor más se iba a acercar a ti. Me quedé con la boca abierta, me molestó porque hay tanta persona que les cree. Santo Les Dios. cree, ¿cómo? Y él decía, porque cuando tu hijo, ponía de ejemplo a nuestros hijos, dice, cuando tu hijo adolescente está de rebelde y hace cosas que no debería, no estás ahí tú llamándole y llamándole y llamándole, y no estás ahí, no lo amas más. Dice, por eso es que el Señor los ama más a los que son, entre más pecados tengas, más cercano el Señor va a estar. Porque según Él en su entendimiento, mientras más pecado tengas, entonces el Señor te va a llamar más, te va a llamar más, te va a llamar más. Y te va a llamar a su Santo. presencia. Y me quedaba en mi cabeza, no puedo entender eso. El Señor no nos dice eso. En la palabra, el Señor nos dice, santifícate. Amén. Santifícate. Y hay varios versículos que nos dan infinidad de pecados que son, algunos puedes decir que son simples, como no mentir, como la maldiciencia, Ujú. maldiciencia, decir groserías, Sí, vaya. pues, De alguna forma puedes decir que son simples porque es la voluntad de uno. Uno decide si lo dice o no dice. Hay otros que son un pocos Amén. que sí son más difíciles, pero para eso está nuestro Señor, para ayudarnos. E incluso yo en mi persona, una de las cosas más difíciles que se me hizo fue el dejar de decir groserías. Antes de llegar al camino del Señor, yo recuerdo cuando en mi adolescencia de mi boca no salía más, no podía decir una oración si no era con una maldición. Santo. Bendito es Pero el el Señor Señor. fue tan misericordioso, es tan misericordioso Amén. conmigo, que me limpió y fue difícil. Pero el Señor me ha ayudado de sobremanera, que Aleluya. toda gloria, Aleluya. toda honra a mi Aleluya. Señor, porque Amén. por Él es que he podido cambiar tanto que las personas que Gloria a me conocieron Dios. cuando era adolescente, si me vieran ahora, porque pues están en México, no me reconocerían, porque yo misma a veces no me Bendito el reconozco. Señor. Yo Bendito misma. es nuestro y Dios. no es que no estoy tratando de exaltarme, pero porque no es para mí, no es para mí la gloria, Amén, es para la el gloria Señor, es para porque Dios. Él es el que Aleluya. hace la Bendito obra Dios. y Sí, la va a seguir Señor. haciendo mientras uno se disponga. Sí. Porque si uno no se dispone, entonces el Señor no puede. El Señor es un caballero y el Señor no te va a forzar a que cambies, no te va a forzar a que dejes de decir groserías. Para una persona el decir groserías no es nada, pero para el Señor es mucho. Amén. Para Amén. el Señor es mucho. Sí, Y sí, Señor. a Él, yo no me veo a nuestro Señor Jesucristo diciendo groserías o fumando. Oh, no, Santo. hasta cosa me da decirlo. O sea, no. Bendito Dios. Hay cosas que uno tiene que, especialmente si ya somos cristianos, debemos de fijar en nuestro diario caminar, debemos de Señor. estar, de ver en la palabra, Señor, estoy bien, Señor, am I worthy? Am I worth it to you? Yo Señor. soy digno de ti. Y no, la verdad es que no somos dignos de nuestro Señor. Bendito Dios. No me acuerdo cuál de los profetas decía, bueno, en realidad no me acuerdo en qué parte lo leí, decía siervo inútil. Y somos siervos inútiles porque con trabajo y hacemos lo que nos corresponde. Con trabajo y hacemos lo que nos corresponde. Que es Amén. orar, que es leer la palabra, que es ayunar. Hay muchos hermanos cristianos que no creen en el ayuno.
Santo. Y no creen en el ayuno porque nadie les ha explicado o porque les han dicho que el ayuno no es necesario ahora. Y déjenme decirle que esa es una mentira del diablo. Amén. Amén. El Es Señor una lo mentira del reprenda en diablo y el esta Señor, hora. amén, el Amén. Señor lo reprenda en esta hora. Déjenme darle un testimonio porque me lo está poniendo en el corazón el Señor. Amén. Bendito es el Señor. Poderoso Para su Cristo. gloria y su honra, el Amén. Señor me llamó a ayunar 10 días. Bendito Y es yo en mi nuestro Dios. pensamiento no era posible. A los 3 días yo ya quería dejar de ayunar. Yo decía, no puedo. Pero el Señor movió su mano y he Aleluya, visto la Señor. gloria del Señor. Bendito es nuestro He Dios. visto la gloria del Señor porque me Aleluya, sí, sostuvo Señor. de sobremanera. La gloria es para nuestro Rey. Aleluya. Sí, la gloria es para Él porque me sostuvo de una forma que ni yo misma me lo imaginaba. Me sostuvo como si estuviera comiendo. No le voy a decir que no tenía ruidos en el estómago porque sí los tenía. Pero lo que me refiero es que físicamente tenía fuerza. Amén. Sí, Tenía Señor. fuerza para alabar al Señor. Yes, Alabar al Eso, Señor Señor. y estar de pie y orar porque no se me iba el aire tampoco. El Señor es y ha sido muy, muy bueno conmigo. Y yo le Alabar quería al dar la Señor. gloria. Y le digo de esto del ayuno porque es importante, porque el diablo tiene miedo del ayuno. Así A él es. no le Señor. gusta que uno ayune, no sabe que tantas cosas intentó para que yo dejara de ayunar y ahora de predicar. Porque fue hace poco que dejé, que entregué el ayuno, pero una vez más le digo, la gloria es para el Señor. Y lo Amén. invito a que Sí, ayune. Señor. Ayune, si usted está entregado, si usted de verdad quiere crecer espiritualmente y está leyendo las escrituras pero no logra entenderlas o está orando pero aún así no ha podido sentir ese fuego purificador del Señor. Amén. Sí, Señor. Cuando leía los evangelios en uno de los apóstoles, cuando nuestro Señor Jesucristo regresó, Él iba caminando con ellos, no recuerdo quiénes eran, pero iba caminando con ellos y ellos no lo reconocieron, iban hablando con ellos. Nuestro Señor Jesucristo iba hablando con ellos. Uno de los discípulos. Ajá, uno de los discípulos, gracias. Y no lo reconocieron y se fue. Y ya después que entendieron que había sido nuestro Señor Jesucristo, le dice uno al otro, ¿pero qué no es que ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? Aleluya. Bendito Y Sí, déjame Señor, decirle que amén. nuestro corazón sigue ardiendo. En mí Amén. literalmente yo puedo decirle Amén. Aleluya. que Sí, se Señor. siente un calor especial Yes, en mi yes. corazón. Aleluya. Bendito es el Y Señor. cuando leía eso, entonces entendía, Señor, Sí. entonces es porque me estás hablando. Amén. Es porque me estás Aleluya. hablando y Sí, el Señor, corazón vuelvo al Señor. arde, el espíritu se regocija en el Amén. Señor. Y si yo pudiera contarle, si pudiera decirle con palabras lo hermoso que es estar en la presencia de nuestro Señor, se entregaría usted a Él. Aleluya, Se entregaría a su Dios, corazón. aleluya, gloria a su Porque nombre. Gloria a Dios. es preciosa la presencia de nuestro Rey y solamente en ella podemos ser felices. Pero vamos a Yes, continuar antes de que amén. siga porque podría seguir contándole las maravillas de nuestro Señor, pero el Señor me dijo que tenía que predicar, así que vamos a seguir predicando. Aleluya, Amén. bendito Dios. Gloria a Entonces tengamos en nuestra cabeza que hay que ser worth it, que hay que ser dignos de alcanzar la salvación con nuestro Dios. Amén. Y Sí, entonces Señor. luego dice, porque, en el versículo 36 dice, porque no se pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de resurrección. Entonces vamos a ser como ángeles. Segunda de Tesalonicenses. No, perdón, regresamos a Lucas Oh. capítulo 20, versículo 37. Ok. Amén. Ujú. Aleluya. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. En el versículo 36 dice, porque ya no pueden más morir, pues son iguales a los ángeles Ujú. y son hijos de Dios. Imagínense, si nos encontramos dignos de ser llevados con nuestro Señor, vamos a ser como ángeles.
Amén. Porque cuando Bendito sea el nuestro Señor. Señor Jesucristo vino, dice la palabra, y se hizo menos que un ángel. O sea, se hizo humano. Amén. Ujú. Nosotros Amén. somos menor que los ángeles. Sí, Señor. Pero una vez que el Señor nos lleve, Él nos va a transformar. Dice su palabra que en el cielo nos va a transformar y nos va a dar un cuerpo incorruptible. El Amén. pastor ha predicado sobre eso Aleluya, también. bendito el Señor. Entonces ya estando allá, vamos a ser, no dice semejantes, dice Como van los a ser como los Sí. ángeles. Amén. Vamos Vamos Gloria a a ser Dios. ángeles. Imagínense qué promesa tan hermosa que vamos a ser como los Bendito es ángeles. nuestro Dios. Bendito Dios. Dice, y pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. Ujú. A ser hijos de la resurrección. A ser hijos de la resurrección se refiere a ser hijos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Porque Él resucitó, porque Él es el Él es la primero. resurrección, de la bendito resurrección, Dios. aleluya, amén. Y dice su palabra, perdón, resurrección. Pero cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Para Él todos viven. Cuando dice, Amén. no, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, se refiere a que nuestro Señor, nuestro Dios, no es un Dios de todo el mundo, Los días de muertos. porque no es el Dios de muertos. Y las personas que no han llegado hasta los pies de Cristo siguen muertos espiritualmente hablando. Amén. Nosotros como cristianos hemos resucitado en Cristo Jesús, porque en Él todos vivimos. Y si no se van conmigo a 1 de Pedro capítulo 4, versículo 1 a 6. Aleluya. Primera bendito de el Señor. Aleluya, 1 de Pedro. Me lo que va un momento. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Precioso Rey. Amén. Capítulo 4, del 1 al 6. Amén. 4, 1, 6. Sí, amén. Amén. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armamos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya de tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones idólatras. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de la disolución y os ultrajan, pero a ellos darán cuenta al que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Amén. Aleluya. Bendito es el Señor. Entonces, el mundo en general, pues está muerto. Amén. Hay Espiritualmente orgías, muerto, hay yes. embriagueces, hay idolatría, no solamente idolatría en cuanto a imágenes, en cuanto, usted sabe, santos y todas esas cosas, o incluso animales, algunas religiones siguen adorando a animales, aún en estos tiempos. Yo no pensé que ya no, pero sí, aún Santo siguen Dios. adorando animales. Entonces, también hay la idolatría en cuanto al dinero. Ujú. Sí. En cuanto al dinero, las personas piensan, o pensamos más bien, porque yo era una de ellas, gracias Señor, ya no, Amén. que la Gloria a idolatría Dios. solamente se refería al dinero, a las imágenes, pero no. Idolatría es todo aquello que te tiene apartado del Señor, Amén. todo aquello que está apartado, que te mantiene apartado de Dios. Ujú. Si tú estás poniendo primero
el dinero, entonces tu Dios es el dinero. Sí, Hay amén. uno de las historias en los evangelios, habla del joven rico. El joven rico que fue ante nuestro Señor Jesucristo y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ganarme el reino de los cielos? Y el Señor le dio una lista de pecados. Dice, no honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no dirás falso testimonio, y le dijo otros tantos. Y el joven rico le dice, todo eso lo he guardado desde mi niñez, todo eso lo he guardado en mi corazón desde mi niñez. Y dice, y el Señor lo amó. Pero entonces el Señor le dice, bueno, pues si ya lo has hecho así, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Amén. Y el joven rico se entristeció y se fue. Él decidió que su reino, que su Dios iba a ser el dinero, en lugar de entregar su dinero de la tierra para ganar un tesoro en el cielo. Amén. Él decidió que su Dios era el dinero y esa es la idolatría, esa era la idolatría de ese joven, que prefirió dejar a nuestro Señor Jesús por ir en pos del dinero. Y así hay muchas personas, así hay muchos cristianos aún ahora, Sí, que amén. prefieren ir detrás del dinero antes que de nuestro Señor Jesús. Cuando nuestro Señor nos dice, venid a mí y nada te faltará. Primero buscad el reino de los cielos y todas tus necesidades serán cubiertas, porque aún no has dicho, no has pedido, no has salido de tu boca a la palabra en la oración cuando yo ya sé lo que vas a pedir. El Señor Amén. sabe Amén. todo lo que necesitamos. Entonces, lo único que Él nos pide en Proverbios, parece que es Proverbios 23, cuando nos dice, hijo mío, entrégame tu corazón. Entrégame tu corazón. Amén. Y sea atento e instrúyete en la palabra y medita en la palabra para que entonces tú seas worth it, para que entonces tú seas digno de ser llevado con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Aleluya. Señor. Bendito el Señor. Y esa es toda la palabra del día de hoy. Bendito Pero- Dios. Gloria a su nombre. Le voy a ceder la palabra a mi hermano pastor. No, mis hermanos. Amén. Amén. ¿Cómo tenemos que ser? Tenemos Dignos. que ser dignos. mis Amén. hermanos. El Señor nos dice, tenemos que ser dignos para ser alcanzados por ese día, mis hermanos, en el cual podamos irnos con el Señor. Bendito es su nombre. Cuando la palabra del Señor nos dice, mis hermanos, que Dios no es Dios de muertos, porque dice aún Moisés, cuando estaba en la zarza, dice, habló diciendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que todos aquellos que son espirituales están vivos. Bendito es Dios. Que todos aquellos que han creído en la promesa están vivos. Amén. Dios. Y de ese es el Señor de los vivos. Sí, Aquellos, aleluya. de aquellos no es porque ellos no quieren aceptarle. Cuando el día que ellos le acepten, decidan aceptarle, entonces van a pasar a ser de los vivos del Señor, del reino de los vivos. Bendito es el Señor, porque entonces podrán ver con claridad todas las cosas de nuestro Dios. Aleluya. Sí, Señor. No hay Bendito nada es más el hermoso, Señor. mis hermanos, que cuando nosotros somos exhortados por la palabra, que cuando nosotros somos conducidos por medio de la predicación, ¿verdad? Porque al Señor le ha placido siempre hablarnos y amonestarnos y bendecirnos con su palabra. Amén. Aleluya. Gloria a Damos Dios. gracias a nuestra hermana, ¿verdad? Que nos ha traído esa palabra. Bendito el Señor. Alabamos al Señor y damos gloria al Señor por su bendita palabra Sí, que amén. nos ha traído en esta preciosa noche. Y aquí la exhortación, mis hermanos, de nuestro Dios es que debemos de preocuparnos por ser dignos, tenidos por dignos, como dijo también el apóstol Pablo. Mirad que seas dignos de ser encontrados irreprensibles delante de Dios. Amén. Y Sí, llevando Señor. que también guardando De el alma, testimonio. cuerpo y espíritu. Bendito Amén. el Señor. Entonces es importante guardar el testimonio y vivir buscando ser dignos delante del Señor. Amén. Amén, Bendito Dios. amén. Sí, Señor. Padre bendito Dios, te damos gracias por esta palabra, Dios mío.
Oramos a ti, Padre Santo, porque tú eres bueno y nos has bendecido con esta palabra, Dios mío. Gracias, Padre. Te rogamos, Dios mío, que también, Señor, nos tome, Señor, en cuenta a cada uno de nosotros, Padre Santo, porque también necesitamos, Señor, de ser dignos de ti, Padre eterno. Que no nos confiemos, Padre Santo, por el hecho de estar, Señor, oh bendito Dios, llamándonos, Padre mío, cristianos, sino que seamos, oh Padre Santo, originales, Padre eterno, que seamos realmente, Padre Santo, sinceros contigo, Dios mío. Yo ruego, Dios mío, por todos mis hermanos, aquellos, Dios mío, que se han apartado de tus caminos, Padre, y que siguen hablando de tu palabra, pero está su corazón lejos de ti, Dios mío. Padre, ten misericordia de todos nosotros, Dios mío. Ten misericordia de aquellos que se han apartado, Dios mío. Ten misericordia, Dios mío, de aquellas almas que están, Señor, vagando en el mundo sin fe y sin esperanza, Padre, o con una esperanza y una fe que es muerta, Dios mío, Padre. Te pedimos, Señor, les bendiga, Señor, y los alcance, Señor, por el poder de tu palabra, Dios mío. Unge, Señor, esta palabra, que ese video, Dios mío, pueda, Señor, hacer de bendición a aquellas vidas, a todos mis hermanos, Señor, creyentes, y a todos mis amigos, Señor, oh Padre Santo, familiares y todas aquellas personas que estén al alcance, Señor, al alcance de este video, Padre Santo, que pueda ser de grande bendición para cada uno de sus vidas, Padre. Desde aquí le bendecimos en tu nombre, Jesús. Bendice, Señor, transforma, cambia, Dios mío, oh Padre Santo, salva, Señor, al perdido por tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bendito Dios.